Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más al canal de Psicología Monzo. Esta semana vamos a centrar nuestra atención en el duelo. Como habréis podido leer en el post de la web, se trata de un proceso que se produce tras una pérdida, una ausencia, un abandono o una muerte. Es importante que tengamos todos en cuenta que este proceso es diferente para cada una de las personas. No hay un proceso de duelo igual. Sin embargo, sí que encontramos una serie de síntomas comunes como son la ansiedad, la culpa, la confusión, la negación, la tristeza, el shock emocional, etcétera, que sí que suelen compartir la mayoría de las personas. Además, en ese mismo post habréis encontrado las fases por las que suelen atravesar las personas que experimentan un proceso de duelo, como son la fase de negación, de enfado, de negociación, de miedo o de depresión y la última, la aceptación. En el post os explico bien en qué consiste cada una de estas fases. También os explico qué es un duelo patológico o un duelo no resuelto, que en definitiva se trata cuando una persona, después de un tiempo bastante prolongado, sigue experimentando los mismos síntomas que al inicio o incluso se han agudizado. Si esto ocurre, es fundamental que pidáis ayuda psicológica, ya que esto va a permitir a la persona controlar su dolor y disminuir ese sufrimiento. A continuación vamos a hablar sobre la terapia del duelo. En primer lugar, cuando una persona acude a terapia, vamos a realizar una evaluación para detectar en qué fase del duelo se encuentra esa persona. Entre las primeras sensaciones que suelen aparecer se encuentra la rabia, y esta puede dirigirse hacia uno mismo o hacia los demás en forma de sentimientos de culpa o de cólera. Cuando esa sensación es tan intensa, puede llegar a bloquear el proceso de elaboración del duelo y entonces es necesario que se intervenga de forma inmediata para permitir que la rabia fluya y poder dar paso a las restantes emociones. La rabia a veces nos ocasiona que esas personas revivan pensamientos y sensaciones que son devastadoras. Una de las principales maneras de trabajar la rabia es a través de la escritura. Si escribimos lo que sentimos, solemos conseguir que baje esa intensidad y descubrimos partes de la realidad que estábamos negando. Hay personas que acuden a terapia cuando experimentan un duelo complicado, es decir, no aceptan la pérdida, la niegan o por el contrario no consiguen distanciarse de la persona fallecida. Algunos de los síntomas muy comunes que suelen sufrir estas personas son sentimientos de soledad, de mucha tristeza, de ira, de culpa, por ejemplo, culparse por no haber hecho lo suficiente para impedir la muerte, no haberlo ayudado o acompañado lo suficiente, sentimientos de culpa por estar vivo y disfrutar de las cosas a pesar del paso de los meses. Por esta razón pueden empezar a evitar todo aquello que les recuerde a esa persona fallecida, como por ejemplo reorganizar la ropa, las fotos o hablar sobre esa persona. Evitan hacer actividades o cosas que les recuerdan a la persona fallecida o incluso dejan de ver a personas de su entorno ya que les recuerdan a quien no está. Tienen recuerdos o imágenes intrusivas acerca de la persona que ha fallecido y de las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Buscan o tienen deseos de encontrarse con la persona fallecida o quieren ser como esa persona fallecida y llegan a imitarla. Se sienten aislados o se mantienen distantes respecto a sus familiares o amigos. Pueden volverse más desconfiados y suspicaces tras la muerte de una persona cercana. Por momentos pueden sentir que ven o escuchan a esa persona fallecida y mantienen la idea de que continuar con la vida de uno mismo implica un sentimiento de abandono o traición hacia esa persona que ha fallecido. Otra de las preguntas muy comunes que les suelen hacer es cuándo se debe pedir ayuda psicológica por una pérdida. Y la respuesta es siempre que uno quiera tener un acompañamiento profesional para ir atravesando el dolor. Es importante saber que el paso del tiempo, reactivar la vida cotidiana como el trabajo, las aficiones, disponer de apoyo familiar y social, nos ayudan a sobrellevar la situación. Y sobre todo es necesario acudir a terapia psicológica y realizar un tratamiento psicológico de un proceso de duelo cuando la persona no consigue recuperar su calidad del sueño o el apetito, se encuentra irritable o irascible, con un sufrimiento constante, se aíslan a nivel social, les cuesta afrontar sus quehaceres de la vida diaria. En su lugar se refugian en conductas dañinas, como puede ser comer compulsivamente, ingerir excesiva cantidad de alcohol o incluso automedicarse. En resumen, se trata de personas que están desbordadas por el sufrimiento. Si crees que estás atravesando un proceso de duelo complicado, no dudes en llamarnos. Desde Psicología Monzó podemos ayudarte.